Durante el gobierno de Julio Argentino Roca se dio un fuerte impulso a la educación. En 1884 se sancionó la Ley 1420, que tenía vigencia solo en los territorios dependientes directamente del Estado Nacional, como lo eran la capital, el Chaco y la Patagonia. Esta nueva legislación establecía la enseñanza primaria, obligatoria, gratuita y gradual, para todos los habitantes de dichos territorios. Esta institución formaba parte de las miles de escuelas que creó el Estado luego de 1905, cuando se promulgó la Ley Laínez. El senador bonaerense Manuel Laínez impulsó un proyecto de ley que autorizaba al Estado Nacional, a través del Consejo Nacional de Educación, a abrir escuelas en las provincias más necesitadas. Desde el Congreso Nacional se brindaban las herramientas legales para universalizar el derecho a la educación. La consolidación del Estado Nacional como el principal agente educador generó fuertes desequilibrios regionales. Se fundaron escuelas nacionales donde ya existían instituciones provinciales, lo que generó la existencia simultánea de un doble sistema escolar en cada provincia. Las provincias más ricas, como Buenos Aires, tenían una menor cantidad de escuelas Laínez, llamadas muchas veces escuelas fiscales, por estar sostenidas por el Fisco Nacional. Las provincias con menos recursos dependían de la nación para educar a sus ciudadanos. La ley fue derogada en 1970 por la dictadura de Onganía y en 1978, bajo el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, las escuelas fueron transferidas definitivamente a las provincias donde se encontraban. Uno de los retos fundamentales de los sistemas educativos actuales es la mejora de la calidad de la educación. El término de calidad de la educación es un término polisémico, es un término muy complejo sobre el que es muy difícil ponerse de acuerdo. Algunos buenos colegas han dicho que es uno de esos términos en los que todos nos ponemos de acuerdo si hablamos en términos generales, pero discrepamos en cuanto empezamos a descender al detalle. Si decimos que hay que mejorar la calidad de la educación, todos diremos que sí, pero en cambio si intentamos concretar en qué consiste es cuando empezaremos a discutir seguramente entre nosotros. Por ese motivo ha habido distintas iniciativas para procurar no tanto definir el término de calidad de la educación, sino identificar algunos factores que pueden mejorar dicha calidad. Entre esos factores, los estudios realizados por la OCDE, por algunos investigadores europeos, algunos estudios financiados incluso por la Unión Europea, han resaltado algunos que los especialistas consideran como especialmente relevantes. Y yo querría señalar los que me parecen más destacados. En primer lugar, hay un factor que tiene que ver con el profesorado, con la calidad del profesorado. Hay un lema de un informe reciente de McKinsey que dice: la calidad de un sistema educativo no puede ser superior a la calidad que tienen sus profesores. Por tanto, la calidad del profesorado determina en buena medida la calidad del sistema educativo. Y ahí hay que tener en cuenta la formación del profesorado, pero también su implicación, los incentivos que posee,
las buenas prácticas que desarrolla, etc. El profesorado es reconocido como uno de los principales factores de calidad de la educación. Ahora bien, no es el único. Hay otros que tienen que ver con las condiciones en que se desarrolla la práctica educativa. Y entre esos destaca especialmente el currículo, quiero decir, aquello que se pretende enseñar a todos, cómo se organiza, cómo se coordina, cómo distintos profesores trabajan coordinadamente para lograr un mismo tipo de formación en los alumnos. Ahí tenemos un segundo factor ampliamente reconocido como muy influyente en la calidad de la educación. Siguiendo con estos factores que tienen que ver con el contexto, hay un tercero que tiene una gran importancia, que es lo que hemos dado en llamar el clima escolar, que se refiere al clima de relaciones, al ambiente escolar, a eso que es a veces un poco intangible, pero que permite percibir que el entorno social y colectivo en el cual se desarrolla la actividad educativa es un entorno que favorece el aprendizaje en última instancia. Un elemento que también tiene relación con este último, pero que podemos separar de los anteriores como un factor distinto, es la implicación de las familias en la educación de sus hijos. No solamente la participación formal en los procesos que tienen lugar en el ámbito educativo, sino la implicación. No quiere decir que sean las familias que les ayuden a hacer deberes o eso necesariamente, sino que siguen el proceso educativo, que tienen un comportamiento con los hijos concordante con el modelo formativo en el cual están ellos transitando, etc. Y el último que querría aquí señalar, que tiene también una gran importancia y se refiere a la organización escolar, es el de la dirección escolar, la dirección en el sentido de las personas o los equipos que llevan la dirección, la incentivación, el estímulo, el liderazgo en las escuelas. Si a todo ello unimos un último factor, que es el de supervisión, seguimiento y evaluación de los resultados de la educación, estaríamos hablando de factores decisivos para la mejora de la calidad de la educación. Pero todos sabemos que si ingresan fondos para educación, se liberan fondos para resolver otros problemas. Y eso es lo que queremos, que se resuelvan los problemas de todos. Urgentemente algunos temas, como el que nos tocó con Néstor Kirchner, resolver el día siguiente de haber asumido, que fue el conflicto de Entre Ríos. Para poder solucionar un problema tremendamente grave, tenemos que trabajar mucho, tenemos que poner mucho esfuerzo, tenemos que estar donde están los problemas. Nos faltarán muchas cosas. Tuvimos que recorrer junto con él, por ejemplo, San Juan a la semana siguiente y después ir provincia por provincia para llegar a acuerdos de que resolvieran el tema salarial de los docentes y que se recuperara de alguna manera la normalidad del ciclo lectivo. Surgió una ley, que es la famosa ley de los 180 días, que no es ley de los 180 días, sino que es la ley de la garantía nacional de los salarios docentes. Hoy, 10 años después, todavía en la Argentina esa ley está vigente. Cuando uno mira a la distancia, el criterio fue al revés de cómo debiera haber sido. Debiera haber habido primero la Ley de Educación Nacional y después discutir en ese contexto un capítulo de educación técnica. Nosotros en la urgencia de que no había técnicos en el país, no había mano de obra para una industria que empezaba a recuperarse a partir de la sustitución de importaciones, había una demanda por todos lados de trabajadores técnicos, al contrario de lo que pasaba en los 90, que la desindustrialización generó que lo grave no era que se hayan destruido las escuelas técnicas, lo grave es que nadie protestó por eso. La tercera ley, que también parecía una utopía total, fue la Ley de Financiamiento Educativo. Y ahí logramos aumentar 0,3, 0,4, todos los años 0,5 y llegar del 3% al 6,5% en educación. Hay muchas leyes en este Congreso, fundamentalmente en los últimos años, que han avanzado sobre derechos sociales que parecía imposible avanzar y que las leyes avanzan y la práctica tarda. Después fíjate que estamos discutiendo nosotros si se cumple o no se cumple la ley de educación. Muy distinto que cuando discutíamos en los 90 si había que hacer cumplir o no esa ley, si estaba bien o no la ley. Hoy cualquier fuerza política puede criticar a este gobierno porque todavía no logramos que se cumpla toda la ley. No hay ninguna que le diga a este gobierno, esa no es la ley que hay que cumplir. Cuando ve los documentos de la época,
cada organización llevaba una mirada distinta. Pero se logró un núcleo mínimo de propuestas que, por ejemplo, aquí en el Senado hubo 3 votos en contra. El partido bucista, de Bussi, porque entre otras cosas prohibíamos que los genocidas o los que estaban implicados en violación a derechos humanos sean docentes, y metíamos como contenidos que nos decían que no se podía poner contenido, que es verdad que la ley no debiera tener contenido, pero dijimos, hay 3, 4 contenidos básicos que hay que poner, no podemos dejar de poner el tema del genocidio y la dictadura como un contenido a estudiar, no podíamos dejar de poner el tema de Malvinas como un contenido a estudiar, no podíamos dejar de poner el tema de los pueblos originarios como un tema para que lo tomemos, y el tema de la integración latinoamericana. Entonces, bueno, eso no es constitucional porque los contenidos los fijan las provincias. Bueno, hubo un debate y hubo un consenso en que esos temas debían estar. El tema de la discusión, que ahora es interesante porque se discute en el tema científico-tecnológico, nosotros decimos que el conocimiento es un bien público. Para nosotros es tan importante, como Daniel lo sabe, un chico de la capital federal, como un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego. Todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. No es fácil discutir que la escuela media tiene que ser obligatoria, porque todos tienen que estudiar. Al que no le da la cabeza te dice, y aquel que no le interesa y el que no le gusta tiene que estar. Bueno, nosotros definimos que la plataforma mínima para que un joven esté integrado como un ciudadano pleno en la Argentina es que termine la escuela media.